Es un enorme honor poder presentar a los dos siguientes ponentes. Entre los dos pues, suman muchísimos años de experiencia en el campo del drenaje urbano. Empezaré por el profesor Joaquín Suárez, que es profesor titular de la Universidad de La Coruña en Tecnologías del Medio Ambiente. Él, en la Escuela de Caminos de La Coruña, él es el profesor de Ingeniería Sanitaria. Muchos de nosotros en nuestras mesillas tenemos sus libros de gestión de aguas pluviales, sus apuntes de Ingeniería Sanitaria, y los releemos pues, prácticamente de manera semanal. Joaquín, en su tesis doctoral, estudió los impactos sobre los medios acuáticos que generan los fenómenos de contaminación asociados a las aguas pluviales, tanto en sistemas unitarios como separativos. Es decir, desde su tesis ha seguido insistiendo en la monitorización, en conocer cómo se movilizan los contaminantes en las redes de saneamiento. Él es también fundador y director del grupo GEAMA, de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, donde trabajan más de 40 investigadores en la Universidad de La Coruña, donde ha sido además el coordinador. Como proyecto pionero a nivel nacional, destaca el proyecto Prometsu, en el cual se midieron pues, lo que llamamos las primeras curvas de contaminación, que llamaremos polutogramas, de una manera sistemática, de una manera pues, con mucho cuidado en redes de saneamiento de España. Joaquín conoce, no sé si todas las ciudades de España, pero sus redes de saneamiento yo creo que casi todas, la verdad. Y bueno, pues nos va a hablar en su presentación de la problemática ambiental de la gestión ineficiente de las aguas pluviales en entornos urbanos, hacia un desarrollo urbano sostenible del agua. Nuestro otro ponente, Pere Malgrat Bregolat, hasta hace muy poquito ha sido el presidente de la Comisión de Drenaje Urbano de AEAS, durante casi 20 años, creo que ha sido el presidente de la Comisión de Drenaje Urbano de AEAS. Es el coordinador de Drenaje Urbano y Resiliencia en la EURO, en la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Abastecimiento y Saneamiento. Pero a mí, sobre todo, y donde más le he leído durante muchos tiempos, es sobre sus gran cantidad de publicaciones cuando era director técnico de la empresa de saneamiento de Barcelona, de Clapsa. Todos yo creo que conocemos a Pere por sus grandes trabajos y cómo ha ido siempre por delante en la empresa de saneamiento, donde pues, ha estado nada más y nada menos que 16 años prácticamente dirigiendo el saneamiento de la ciudad de Barcelona, lo que le ha dado evidentemente una enorme experiencia que junto con Joaquín, y es algo muy destacado en los dos, han compartido con todos a lo largo de los años. Han dedicado, como hoy se demuestra, que han venido pues, cada uno desde sus ciudades, han dedicado muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo a difundir el conocimiento y su experiencia en la gestión de las redes de saneamiento. Pere Malgrat tiene 34 años de experiencia profesional dedicados a la planificación de proyectos, direcciones de obra, explotación y mantenimiento de sistemas de drenaje urbano. Juntos, además de en el proyecto Prometsu, han trabajado en el Manual Nacional de Recomendaciones para el Diseño de Tanques de Tormentas, para el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente del Gobierno de España, y actualmente están trabajando en la redacción de esas normas técnicas que todos esperamos como agua de mayo, y nunca mejor dicho, para el desbordamiento de los sistemas de saneamiento por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, que ahora pues ya no sé si cambiará de nombre o cómo se seguirá llamando. Como ven, pues tenemos a dos ponentes con muchísima experiencia y con muchas cosas que decir, y esperemos que podamos disfrutar su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Juan, por tu cariñosa, amable y excesiva presentación. La verdad es que mi libro compite con la Biblia, es el segundo libro más vendido a lo largo de la historia. Pero muchas gracias de cualquier forma y muchas gracias a la organización, a la cátedra, a la universidad por invitarnos a venir a esta magnífica ciudad que estuvimos comprobando todavía lo más magnífica que es anoche, paseando y disfrutando de sus restaurantes, Así que muchas gracias, es un placer venir para acá y pasar un buen rato. Y seguro que ahora también por la mañana vamos a pasar un rato muy interesante, intenso, pero grato. Y a ver si aprendemos un poquito, yo espero aprender mucho esta mañana.
también. Comienzo con mi presentación. Si entras, por favor. Y me voy a levantar. Separaré el micrófono, no podrán grabar. Lo siento. Y voy a venirme abajo, ¿de acuerdo? Y también voy a hacer otra cosa, que es apagar la luz. Si me permiten ustedes, para ganar en contraste, ya sé cuál hay que hacer. Yo creo que ganamos así. Y... Bueno, yo os invitaría a bajar, Pera y Juan, yo creo que vais a estar más cómodos. O bueno, no sé si lo ves ahí en la pantalla, pero así como voy a señalar con el láser, yo creo que... Porque si algo os voy a enseñar son polutogramas, como ha dicho Juan. Vais a soñar van ustedes a soñar esta noche con polutogramas. Entonces, yo he puesto un título un poco ambicioso, ¿no? Problemática ambiental de la gestión ineficiente de las aguas pluviales en entornos urbanos, hacia un desarrollo urbano sensible al agua. Hay un par de mensajes. En primer lugar, hablamos de gestión ineficiente de aguas pluviales. Las aguas pluviales se convirtieron de ser un recurso en un estorbo, en algo que había que quitar de las ciudades. Tenían valor, pero dejaron de tenerlo en el momento que llegaron las redes. Y comenzamos a desplazarlas, a olvidarlas, a degradarlas, a devolverlas de cualquier manera al medio natural. Hay tres problemas fundamentales vinculados a la ineficiencia de la gestión de aguas pluviales. Por un lado es la gestión de escorrentías. La gestión de escorrentías en sí mismo, lanzando caudales importantes hacia los medios acuáticos y causando impacto morfológico, hidromorfológico. Y además esas aguas, además de devolverlas de cualquier forma, las devolvemos en muchas ocasiones contaminadas, con contaminación muy significativa. Hoy no vamos a hablar de eso, pero hay en muchas ocasiones que son aguas peores que las aguas residuales y que necesitan su gestión adecuada. Por un lado, esas escorrentías. El segundo problema es los DSU, los desbordamientos de los sistemas unitarios, en los cuales voy a centrar mi presentación. Y un tercer problema es todo el impacto que generamos sobre las estaciones depuradoras, los sistemas unitarios sobre las estaciones depuradoras. Acabamos alterándolas, modificando su régimen, cambiando concentraciones, condiciones de nutrientes y, en definitiva, modificando en tiempo de lluvia sus características y sus buenos rendimientos. Para nosotros el tiempo de lluvia me parece que es diferente al suyo. Hablo de Galicia, del norte. En mi tierra, soy cántabro, pero ya adoptado, llevo 25 años. Comentaba la tesis Juan, pero llevo ya 25, cumplíamos este mes 25 años allí. No falo galego, pero casi, me da vergüenza todavía. Pero allí llueve diferente que aquí, como ustedes saben. De hecho, allí viene a llover 120, 130 días al año. Es decir, un tercio. Tenemos lluvias significativas, no tan intensas, tan agresivas, pero llueve. Y eso deja el sistema tocado durante días. Es decir, una lluvia intensa, unos chaparrones, deja la red tocada días. Es decir, que realmente mis sistemas unitarios trabajan en tiempo de lluvia permanentemente, porque llueve y están tocados con infiltración, con flujos, con bombeos. Es decir, tenemos el tiempo seco, el concepto tiempo seco en un sistema de saneamiento son 100 días al año, por decirlo así, unos meses allá por el verano, si tenemos suerte. Realmente mi sistema unitario en realidad no tiene que estar dimensionado para el tiempo seco, para lo convencional, para el régimen normal, esas curvas que vamos a ver ahora. No, tiene que estar dimensionado, donde tiene que funcionar es para tiempo de lluvia, porque es realmente su régimen normal de funcionamiento. Entonces ese concepto debemos cambiarlo. Y además, generamos, a pesar de que hagamos una gestión, tengamos un sistema como algunos que les voy a presentar, eficiente o moderno, ya buscando eficiencia en esa gestión, control de las aguas de escorrentía pluvial, vamos a generar vertidos, es inevitable. Es imposible hacer un sistema unitario que recoja toda la lluvia que caiga en una cuenca, es imposible. Vamos a tener vertidos inevitablemente, por lo tanto vamos a tener DSUs inevitablemente. ¿Hasta dónde podremos acotarlo? Hasta donde sea económicamente viable, socioeconómicamente viable. Ahí tenemos que marcar el equilibrio entre lo que quiere la sociedad y lo que estamos dispuestos a gastarnos en atenuar, por lo menos atenuar, minimizar ese problema. Mi presentación más académica va a estar, la idea es presentar las bases del problema, organizar un poco los elementos que confluyen, que se interrelacionan
y luego les dejo a los demás que lo solucionen. Yo pongo sobre la mesa ahí el problema y luego que trabajen. Que trabajemos todos porque realmente el problema no es fácil. Pero me voy a centrar, a pesar de que, en las, como digo, en los DSEUs, en los desbordamientos. Bueno, bienvenidos al lado oscuro. Ahí estamos, ese es el lado oscuro. Es el lado olvidado, las redes de alcantarillado, se ve poco a Darth Vader ahí. Es el lado olvidado, ignorado. Hasta hace poco no existía, se ignoraban. Ahora, hasta hace poco los alivaderos no existían. Era una cosa olvidada entre maleza, que de vez en cuando soltaba agua. Ahora son criminales, asesinos. Hay que controlarles, hay que encarcelarles casi. Bueno, o sea, hay que hacer una transición. Es decir, es algo que tenemos que tender a entender el funcionamiento, entender el problema ambiental y a intentar resolverle con tiempo y con recursos, con muchos recursos, desafortunadamente. Hagamos un poco de luz. Bajamos a las alcantarillas, es verdad lo que decía, conozco las alcantarillas de mucha... Y yo les voy a llevar por las alcantarillas de Santiago de Compostela, por Lugo. Vamos a hacer un viaje turístico por Galicia, aprovechando. Seguro que cuando van a París visitan las alcantarillas de París, todos ustedes. Estoy seguro. Vamos a hablar de sistemas de saneamiento en tiempo de lluvia, de desbordamientos, de sistemas unitarios, de impactos en las masas de agua. Pero para saber hablar de todo eso necesitamos inevitablemente hablar de concentraciones. Les voy a hablar de miligramos litro a estas horas de la mañana y, sea cual sea su formación, van a quedar grabados ciertos valores en su cabeza. Eso incluso alguno se los tatuará. Bueno, por lo interesantes que son. Bien, parámetros de contaminación. Lo siento mucho, pero tenemos que pasar por ahí. Es decir, hay demanda bioquímica de oxígeno, lo asociamos con consumo de oxígeno en los medios naturales, demanda química también, consumo de oxígeno en los medios naturales, peces panza arriba, sólidos en suspensión y formas de nitrógeno, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal. Como matiz, por decirlo, porque nos va a interesar para el juego que vamos a ir haciendo, el nitrógeno total puede estar en forma particulada, de partículas, y va a poder sedimentar, y el nitrógeno amoniacal es disuelto, no va a sedimentar, está mezclado, se va a mezclar. Es un matiz importante para el análisis que vamos a hacer hoy. Y luego los coliformes fecales, la contaminación bacteriológica, omnipresente. Tienen ustedes órdenes de magnitud de lo que salen, hablamos de DSEUs, pero ¿qué sale por un aliviadero cuando no hay tanque? ¿Y qué sale por un tanque, por su aliviadero, cuando tenemos regulación? ¿Qué valores tenemos ahí? Podemos hacer un vertido tranquilamente a un medio natural. Para comparar si es mucho o es poco estos valores, lo que vamos a hacer es presentarles, revisar en primer lugar un agua residual urbana, unos valores muy sencillitos. Un agua residual urbana, los vamos a ir viendo en tablas, no hace falta aprendérselos de momento, no entran en examen. 250 de DBO, 250 de sólidos y de QO más un valor el doble. Son valores muy sencillitos. 250, 250, 500 es un valor medio, nos da un orden de magnitud, nitrógeno 50, 25 de amonio y 10 a la 6, 10 a la 7, una forma de medir la contaminación bacteriológica, 10 a la 7. Estos valores es nuestra referencia. Contra estos vamos a saber luego lo que es el vertido por el aliviadero, sabremos si es mucho o si es poco, o el vertido desde un tanque de tormenta, si es mucho o si es poco. Y también es un valor interesante el efluente de una depuradora. Es el deseable, el agua, si nos dejan verter esos valores, será un valor interesante también. ¿Nos saldrá por el aliviadero un agua parecida al efluente de una depuradora? ¿O desde un tanque de tormenta un agua parecida al efluente de una depuradora? Las depuradoras, por la directiva 91271, 25 de DBO, sólido en suspensión 35, 125 y de nitrógeno total 10-15. Son valores que yo se los voy a enseñar en forma de tabla y podemos comparar. Y algún gráfico para no ver tanto número también. Pero ya nos vamos a establecer una escala del mucho o poco de nuestro problema, de nuestro asesino, de este criminal que son los DSEUs. Bien, todo este tema de la gestión de aguas en tiempo de lluvia, la gestión en sistemas unitarios o en sistemas separativos también, la problemática que les he citado de escorrentías contaminadas, nosotros en el grupo la trabajamos como parte de un problema global. Quería hacer un pequeño inciso. Tengo también la fortuna de ser el director de la cátedra de Malsa, la cátedra UDF de Malsa, y digamos, trabajamos con este marco conceptual, es decir, hablamos de el sistema de agua urbana,
hablamos de agua usada / agua residual, que se interrelaciona con el agua de escorrentía. Buscamos la reducción de los DSUs, también la problemática que tenemos nosotros fuerte, no sé si aquí también, de las infiltraciones a la red de colectores, reducción de la contaminación de las escorrentías, valorización de las aguas pluviales como recurso complementario. Bueno, gestión sostenible, en definitiva, todas esas interacciones en el sistema de agua urbana, nosotros lo llamamos, buscamos armar el concepto de gestión integrada del sistema de agua urbana bajo el lema de desarrollo urbano sensible al agua. Simplemente comentarles a ustedes que nuestro trabajo en este campo, digamos, está dentro de un medio más, un marco global, conceptual, donde estas interacciones del sistema de agua urbana se relacionan con los medios acuáticos naturales, de los cuales vamos a hablar hoy, y también, evidentemente, del territorio, del entorno. Todo eso intentamos insertarlo en la planificación local, llegando a ordenanzas, a normas, a planes generales de ordenación. Intentamos meter conceptos de este tipo en la planificación hidrológica, donde no hay nada, o muy poquito, hay en temas de tiempo de lluvia en la planificación hidrológica, y, por supuesto, los temas de gobernanza, o vamos acompañando una buena gobernanza a todo esto, o no avanzaremos por ningún lado. Y hoy en día, pues, también bajo el paraguas estamos aprendiendo a introducir el paraguas de la infraestructura verde en ese marco conceptual y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, este es un poco nuestro marco global de trabajo del grupo de investigación y también de la cátedra. Y ahí es donde trabajamos, ahí los ven ustedes, ahí en medio los DSEUs. Vamos a hablar de sistemas de saneamiento unitario, en tiempo de lluvia. Y vamos a hablar de contaminación, como les he dicho, en flujos de cuenca en tiempo de lluvia, es decir, qué se iría por un aliviadero convencional y qué se vierte, qué pasa en los tanques de tormenta. Y luego vamos a ver qué pasa con esos vertidos, más o menos contaminados, hacia los medios naturales, esos vertidos singulares, transitorios, intermitentes, muy variables en sus cargas, en sus caudales, en sus concentraciones, y luego unas conclusiones. Sistemas de saneamiento unitario. Les empiezo a llevar para Galicia. Aquí tenemos un castro. Y vemos aquí ya su red de drenaje. La gestión de residuos fecales era dispersa, vamos a decirlo así, pero había que quitar el agua, era una necesidad. Urbanizamos, damos calidad a una zona para vivir y necesitamos sacar las aguas, necesitamos drenar. Por ahí andaban los romanos también, ya con secciones más importantes. Y en un determinado momento decidimos también usar el agua para arrastrar nuestros residuos fecales, ¿no? Y en ese momento generamos las aguas, las redes de aguas, los sistemas unitarios de saneamiento, los cuales Roma es una referencia, y bueno, ahí siguen funcionando. Bueno, se nombraron funcionarios especiales, curatores cloacarum. Son ustedes bienvenidos, curatores cloacarum, por su interés por los DSEUs. Los criminales son los que se dedicaban a hacer la limpieza, ¿no? Entonces tenemos nuestro esquema básico. Nuestro esquema básico sería nuestro sistema separativo, lo conocen perfectamente ustedes, la red de pluviales, escorrentías, bajantes de tejados y la red de residuales, a la depuradora, trabajando tranquilamente en principio, puede tener alguna influencia de aguas pluviales, pero poquita, y trabajando cómoda. El ideal, el supuestamente ideal. En realidad no es tan ideal porque aquí hay que trabajar de otra forma a la que venimos haciendo, pero eso no es tema para hoy. Y tenemos el sistema unitario. El sistema unitario, un solo sistema, un solo de conductos, y llegados a un determinado momento, bueno, en tiempo seco, trabajando sin problema hacia la depuradora y cumpliendo rendimientos. Ese es el esquema que ya conocen ustedes. Y aparece esa pieza clave que empezaremos a utilizar un poquito más adelante. Aparecen los aliviaderos. Pero de momento, juguemos en tiempo seco. Les llevo a Santiago de Compostela, pero les llevo a la zona oscura, a los colectores. Y les llevo a medir a una zona de Santiago de Compostela, a una cuenca. Trabajamos en ella hace unos años dentro de un proyecto. Y esa es la red, esa es la cuenca del ensanche. Esta es su GIS de esa zona de red, de esa subcuenca en la que trabajamos. Hace una especie de cosa así, es decir, por pendientes, viene aquí a la sección de control. Y en esa sección de control, pues instrumentamos caudalímetros y, por supuesto, luego también toma muestras automático. Medimos en tiempo seco, caudales, y tenemos ahí el régimen normal de tiempo seco. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, el ciclo habitual. De sábado, domingo, pues la gente ya no madruga. Pero tenemos ahí el régimen de tiempo seco.
con su oscilación de caudales, unos 20 litros por segundo de caudal medio. Pero también tomamos muestras, pues cada cierto tiempo una muestra. Y a la vez que medíamos el hidrograma, podemos dibujar el polutograma de variación diaria de contaminación. Este sería su polutograma, las DQOs oscilando a lo largo del día. Esta curva representaría la evolución a lo largo del día. Pues la DQO con una punta de 800, 900 en este caso, bueno, es decir, un mínimo de 200. Nosotros dijimos un valor solo de referencia para el agua residual de tiempo seco. Y luego aquí tenemos los sólidos también, pues una punta, variando mínimo, acompaña un poco a lo que es el uso de agua, el ciclo de consumo, pero tenemos unas, en definitiva, hidrograma de tiempo seco, polutograma de tiempo seco. Aquí tenemos las formas de nitrógeno, el orgánico mayor y este es el amoniacal. Fíjense ustedes que esto está a primera hora de la mañana, es cuando producimos nitrógeno amoniacal, en punta. Y coliformes fecales 10 a la 7, 10 a la 8. En definitiva, hidrogramas, polutogramas de tiempo seco, pero llueve. En Galicia, Santiago de vez en cuando llueve, no es muy habitual, es una foto, me ha costado encontrarla, pero de vez en cuando llueve. Y claro, cuando llueve, este régimen senoidal tan típico de tiempo seco, pues cambia un poquito. Es decir, llueve, esto representa la lluvia, las barras verticales cayendo desde arriba representa la lluvia, medida en intensidad, milímetros cada 10 minutos, en definitiva representan lluvias. Y esas lluvias se convierten en escorrentía, entran en la red y se registran en la red. Y este es nuestro tiempo seco en definitiva y estas son nuestro régimen de lluvias en un sistema unitario. Vemos que pasamos de 20 de media a 150, a 300, a 400. Es decir, hemos multiplicado por 20 el caudal de tiempo seco. 20 veces el caudal de tiempo seco. Y eso hay que gestionarlo. Evidentemente, esta sería la superposición y estos son diferentes puntas de gestión de pluviales. En definitiva, pasamos pues, de unos 20, aquí en este caso a 100, 140. Y eso hay que gestionarlo. Evidentemente, este tubo donde hemos medido está preparado para evitar que ocurra esto en la superficie. Está dimensionado para soportar, drenar, evitar inundaciones, daños a la población, criterio de dimensionamiento hidráulico. Criterio de dimensionamiento hidráulico que, por supuesto, en la red separativa tendría que cumplirle esta red, la de pluviales, y en la red unitaria todos los tubos tienen que cumplir ese diámetro grande para drenar una lluvia o unas precipitaciones con un periodo de retorno, es decir, con un riesgo. Y, por supuesto, tubo muy gordo, como veíamos, el tiempo seco lo solucionamos con poquita agua, aquí está, y en tiempo de lluvia pues esto subirá hasta donde sea. En régimen de tiempo seco, evidentemente los tubos pues trabajan más relajados. Pero tenemos que tomar decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? Ya tenemos aquí el tubo, tenemos esos 200 litros por segundo en vez de los 20 y se los mandamos a la depuradora. ¿Que los llevamos a la depuradora? No, las depuradoras tradicionalmente las hemos dimensionado para 2, 3 veces el caudal de tiempo seco y ahora tenemos 20 veces el caudal de tiempo seco. Están para 2, 3, las más avanzadas 3,5, ya. Es decir, para un poquito más de las puntas diarias. ¿Y qué hacemos con el resto? Aliviadero, fusible. Es decir, 3 para acá, 17 para acá. Vertido de DSU en aliviadero convencional. Principio de funcionamiento, el principio de dilución, que veníamos utilizando históricamente. Este es un libro de 1965, creo recordar, donde nos explican, cosa que hemos mantenido hasta hace 15, 20 años. Principio de dilución. Si yo tengo una contaminación de 250 miligramos litro, pues la diluyo 5 veces, o la diluyo, y si la diluyo 5 veces, es decir, mezclo una parte de agua residual con 4 de lluvia, como el agua de lluvia es blanca, me lo diluye, reducimos la concentración, la diluyo 5 veces, de 250 paso a 50 y vierto con una concentración más o menos parecida a la de la depuradora, más o menos parecida. Si diluyo más veces, si diluyo 10 veces, esos 250 de DBO que veíamos antes, pues vierto con 25. Ideal, no tengo que mandar nada a la depuradora y eso, el vertido de DSU, cumple objetivos de vertido de depuradora. Fenomenal.
Ese es el criterio y así hemos diseñado miles, decenas de miles de aliviaderos. Aliviaderos de este tipo, esto es en Vitoria, el aliviadero que va hacia la depuradora y su vertido al Zadorra. Un vertido que trabajará en tiempo de lluvia con ese criterio de dilución. En Madrid hay 320 aliviaderos. Y en Madrid está el proyecto Madrid-Río. Ayer me comentaban que estaba el proyecto Murcia-Río. Pues en Madrid está el proyecto. Les contaré a final de la presentación cómo baja Madrid-Río cuando llueve. Otro aliviadero de Madrid, que pueden ser más o menos pequeños, pero también grandes. Muy grandes, sobre el Manzanares. Tiempo de lluvia en Madrid. Pero bueno, sale el agua diluida, no hay problema. Salimos casi con valores de depuración. Fenomenal. Alguien que empieza a sospechar hace unos años que, hombre, eso de la dilución a lo mejor no es tan verdad, pues se empiezan a construir tanques de tormenta. Empezaron a construirse en el norte de España, en Asturias concretamente, también en Barcelona, pero por otros objetivos, anti-inundación, no en el 92. Pero en Asturias eran para sacar adelante los ríos, el caudal y el Nalón, para recuperar vida piscícola. Los mineros se alimentaban de salmones, nos contaban, y acabaron hartos de comer salmones. De hecho, hubo protestas porque estaban hartos de comer salmón. Ahora no, claro, después de toda la actividad minera, la expresión de los vertidos, dejaron de haber salmones. Bueno, la idea era recuperar vida piscícola en los ríos de las cuencas mineras de Asturias, y las personas de la Confederación empezaron a pensar cómo hacer mejor esos sistemas de saneamiento y copiaron unas normativas. Viajaron, copiaron un par de normativas allá por los finales de los 80, alemana e inglesa, y establecieron unos criterios de dimensionamiento. Dijeron, bueno, estos tanques tienen que ser tantos metros cúbicos por hectárea neta. Y a la depuradora, ahora veremos por qué, vamos a mandar un poquito más de agua. Y se estuvo trabajando y se hicieron saneamientos muy novedosos en España y aparecieron los primeros tanques de tormenta en España. La idea es la siguiente, la idea básica es la siguiente. Yo tengo unas subcuencas que drenar y cumplir el objetivo anti-inundación. Les he citado ese criterio hidrológico, ese periodo de retorno de diseño para evitar inundaciones. Saco el agua del sistema. Y aquí empiezo a tomar decisiones ambientales. Esto es la cuenca, esto es un colector interceptor, una depuradora, un medio natural, una masa de agua receptora, y aparecen en los puntos donde teníamos los aliviaderos con el interés de reducir esos vertidos, porque se intuían peligrosos, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues se colocan los tanques de tormenta. Estos son puntos de decisión, donde decimos cuál es el caudal máximo que enviamos hacia la depuradora, el Qmax hacia dar. Y decidimos también qué volumen ponemos. Esa decisión, caudal máximo de la depuradora y volumen, el indicador es metros cúbicos por hectárea neta que drena. Ese es el indicador. Un tanque no es grande o pequeño en función de si tiene miles de metros cúbicos o decenas, sino cuánto tenemos de almacenamiento por cada hectárea. Es el volumen específico, esa es la clave del tanque. Y más las decisiones son más agua hacia la depuradora, pero habrá que tratarla en la depuradora, gestionarla adecuadamente en la depuradora, y más volumen. Más agua hacia la depuradora y más volumen implica menos vertidos, una limitación en los DSUs que van al medio natural. Esto podemos hacerlo todo lo grande que queramos, este tubo todo lo grande, pero por ejemplo es lo que denominan filosofía inglesa. Los ingleses mandan 6, 7, 8 veces el caudal medio hacia la depuradora, 10 veces el caudal medio hacia la depuradora, y toman decisiones de gestión de esas aguas en tiempo de lluvia en la depuradora y las preparan para ello. La otra es, en vez de mandar tanto agua depuradora y poner tanques pequeños, pongamos muchos tanques pequeños y a la depuradora solo el agua que pase por toda la línea y salga con objetivo de vertido. Es decir, la que sacamos fina, con esos 25, 35, 125. Y hagamos muchos tanques pequeños. Filosofía alemana, muy dispersos, muchos tanques, pero tubería hacia depuradora solo aquello que va a pasar por toda la línea y vamos a conseguir objetivos de vertido. Claro, ¿todo eso para qué? Mucho hacia acá, poco hacia acá, mucho aquí. ¿Para qué? En definitiva, para limitar los impactos sobre el medio natural, los DSUs.
Pero ¿cuánto hay que limitar los impactos? ¿Cuánto hay que limitar esos vertidos? Totalmente no vamos a poder evitarlos, porque habrá lluvias extremas que no podamos gestionar de ninguna forma. Por lo tanto, vertidos siempre va a haber. Pero ¿cuánto debemos? ¿Cuánto es mucho o poco aquí? Y esa es una de las claves, que tampoco está muy bien resuelta todavía, que se intenta resolver de alguna forma en ese borrador de normas. Pero es la clave. ¿Cuánto debemos limitar esto? Y si dejamos salir, la siguiente clave es, ¿con qué concentraciones? ¿Cuánto es mucho o poco en la concentración que vertemos aquí? Evidentemente, hay que dar la vuelta al problema. Realmente el problema lo tenemos que analizar al revés. ¿Qué queremos tener aquí? ¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar por lo que queremos tener aquí? Ese es el objetivo. Queremos bañarnos, queremos que haya vida piscícola, queremos hacer ocio, queremos tener un Madrid-Río. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para conseguir que esos vertidos, que son difíciles de controlar por sus características, generen efectos pero no impactos, no dañen los objetivos de la masa de agua y permitan esos usos o el mantenimiento de un ecosistema con una calidad determinada? Por lo tanto, este es nuestro reto, nuestro cliente, nuestro objetivo, y lo demás va vinculado a ello, pero si somos demasiado ambiciosos, quizá no tengamos dinero para hacer lo que es necesario hacer ahí. Tiene que haber un equilibrio, tiene que ser asumible por la sociedad y debemos vincular recursos. Bien, a la depuradora lo que les comentaba, las depuradoras no podemos olvidarnos, todo esto es un sistema. La clave también, y lo remarcará luego Pera, es un sistema único que tiene que trabajar coordinado. En mi pueblo trabaja separado. En Coruña la red lo lleva el ayuntamiento, los colectores no los lleva nadie, los interceptores, y la depuradora otra empresa. Y hablan de gestión integrada. Y entonces, bueno, pero es que no, es decir, tiene que ser, es un único sistema, además vinculado a la cuenca, vinculado a la gestión de pluviales, a estrategias de regeneración y reutilización, a valorización de pluviales, es algo mucho más complejo, pero por lo menos entendamos que esto es único, que es un subsistema que debemos trabajar de forma integrada y coordinada y que la depuradora no es un ente al que no me mandes más agua, que ya estoy bien y yo ya trabajo cómodo. No, tú trabaja para el equipo. Y eso es difícil de encontrar. La depuradora puede hacer mucho, tienen un bypass en cabecera que trabaja muchas veces, pero puede hacer más en los primarios, puede hacer más en depósitos de regulación, puede hacer físico-químicos, líneas específicas para tiempo de lluvia, como las en Francia, dimensionamiento de decantadores secundarios más grandes, como en Alemania. Hay un montón de estrategias que dan un nuevo potencial, una nueva adaptación a las necesidades reales de las depuradoras. Hay que superar el diseño clásico, hay que jugar para atrás para el equipo. Bueno, y hay depuradoras que ya tienen primarios, pretratamientos, que están esperando el tiempo de lluvia. Están específicamente, sobre todo, en el norte. En Madrid se está haciendo la reingeniería de plantas, que se está haciendo ahora, ya son erares, ya hacen regeneración en muchas de ellas, ahora está haciendo reingeniería para gestionar tiempo de lluvia. Y es fundamental hacerlo. Esto es Lugo. Lugo también, con criterio de confederación, manda 6 veces el caudal medio, es decir, recibe aquí un montón de agua y la pasa por tratamiento, tamices, desarenado, primario, y vierte un agua, también tiene tanques detrás. Les lleva a Lugo. Les pongo alguna foto para que no solo vean tubos y la oscuridad, es decir, que lo vinculen a que es patrimonio también. Eso que tenemos debajo es importante y es patrimonio. Vinculemos todo. Lugo trabaja, luego volveremos a Lugo. Lugo tiene el río Miño, está aquí arriba, subido un alto, y por aquí hay unos arroyos. Y tuvo la suerte de disponer de dinero por una carambola con el Plan Hidrológico Nacional. Bueno, el caso es que se dimensionaron todo esto que ven aquí pequeñitos, hicieron depuradora nueva, colectores, interceptores nuevos. El esquema que les he mostrado antes está aquí. Cuencas que aportan a este colector interceptor con tanques de tormenta. Y aquí estos cuadraditos rojos, si ven ustedes desde atrás, no lo sé, también tanques de tormenta. Es decir, es un sistema diseñado para tiempo de lluvia en su concepción global. Y todo ello, y se hicieron volúmenes, se pusieron metros cúbicos por hectárea neta, aquí. Y ahora y el criterio que se usó aquí fue diferente del que se usó aquí. Pasaron unos años. Pero se entendió que esto no estaba muy allá. Aun queriendo hacerlo bien, el conocimiento, el criterio, la práctica en ese momento no fue buena. El resultado, y estos son más pequeños,
en ese concepto de metros cúbicos por hectárea neta que estos que van sobre el Miño, a pesar de ser estos ríos mucho más pequeños y más susceptibles de recibir impactos, más sensibles a esos vertidos, pues fueron más pequeños y estos ya se dimensionaron de una forma diferente. Bueno, vamos allá. Y hablamos de contaminación de los DSU. Los flujos de cuenca. Los flujos de cuenca. ¿Cuánto lanzan las cuencas en tiempo de lluvia con esa dilución que nos genera en las aguas blancas de lluvia? Los estudios de tiempo de lluvia, de flujos en tiempo de lluvia, son ya viejos en Estados Unidos, vienen de los años 80. En Europa, también a principios de los años 80 se empezaron a estudiar los flujos en cuencas de redes separativas, en el Reino Unido en unitarias separativas allá por finales de los años 80. En Alemania fueron más pragmáticos y rápidamente generaron unas normativas, unas ATV de referencia, vinculadas a depósitos y a gestión en tiempo de lluvia en redes unitarias, y empezaron a haber estudios dispersos en la Politécnica de Madrid en contaminación de escorrentías, en calles, en Cantabria, vinculados a estudios de saneamiento en el norte, en Coruña, en la Politécnica de Cataluña, y destacaba por ahí CLAFSA como empresa que hacía investigación también, innovaba, ¿no?, con este problema. Y también estaba ahí trabajando la Confederación Hidrográfica del Norte, que fue sus primeros depósitos anti-DSUs, y en la EAS, el grupo se llamaba entonces GADU, no era la Comisión Cuarta todavía, era un grupo incipiente que a un loco le decía, esto es importante, hagamos algo, y empezó a separarse, ¿no?, y se generó la Comisión Cuarta de Drenaje en la EAS. Hubo capacidad para incidir en el Ministerio, ya lo comentaba antes Juan, con un primer estudio de medición en tiempo de lluvia en sistemas unitarios, que fue el PROMESU, que se citaba anteriormente. Ya fíjense, estamos en el año 2000, ya ha llovido un poquito. Y hubo la suerte de trabajar en varias cuencas, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, Vitoria. Se tomaron eventos de lluvia, es decir, eso, veíamos la curva de tiempo seco y veíamos las puntas del agua que entraba en la red. Se muestrearon esas puntas, esos polutogramas de lluvia, de agua de escorrentía que entraba en la red, mezcla de agua de lluvia y de agua residual, y se muestrearon esos 10 en Vitoria, 12, 9, aquí tuve muchos problemas en Valencia con todo el tema de acequias y intrusión, gota fría, también hubo 11, y se tuvo una primera base de datos, se hicieron un montón de parámetros diferentes, se aprovechó la muestra, es importante, y se generó una base de datos muy interesante. Y les presento uno, para empezar a trabajar con los polutogramas. Nos vamos a Sevilla y primero esta gráfica. Ven en azulito el hidrograma, es decir, estamos en un caudal de 10 litros por segundo, de 100 litros por segundo, entra una lluvia y genera esa punta que veíamos antes también en Santiago. Esta es la punta del hidrograma. En rojo representa la parte que se toman muestras con los tomamuestras. Y aquí está representado ese caudal, y aquí en rojo la DQO que decía antes. La DQO que decía la media de DQO en un agua residual, 500. Y vemos que al tomar muestras en este flujo, en este hidrograma, nos vamos a 1000, 1200, 1600, 1100. Estoy con un caudal aquí 5 veces el de tiempo seco. Y tengo 3 veces más de contaminación. Entonces falla algo en el balance. Es decir, lo mezclo con agua de lluvia y me sube. Eso es que está muy contaminada el agua de lluvia. Pues no, el agua de lluvia puede estar muy contaminada, pero no. Veamos también los sólidos en suspensión. El hidrograma, y vemos aquí que se nos daba un valor de referencia de 250. Se nos va a 1200, 1400, es decir, 5, 6, 7 veces lo que tendría que haber. Y si se está diluyendo 5 veces, tendríamos que tener 50, no 1200, no 1400. Aquí falla algo en el balance. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué falla en el balance? ¿Qué falla? Es decir, tenemos hidrogramas y polutogramas que no responden al principio de dilución. ¿Por qué? Porque realmente el agua de lluvia podemos cuestionarla, puede introducir cierta carga de sedimentos, de DQO. DBO no introduce, apenas introduce en las escorrentías que caracterizamos, apenas tienen DBO, apenas tienen nitrógeno. Sí DQO y sí sólidos, las más contaminadas, pero no para... Realmente, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a parametrizar un poquito para avanzar en esta idea. Al valor
de este suceso lo voy a llamar concentración máxima, Cmax, 1300, 1000. Y al valor medio de la evolución de la DQO, en este caso, ponderado a caudal, vamos a pensar en una media, el valor medio, vendría por aquí, que podría ser unos 600, estoy poniendo una raya más o menos a la mitad de todos los puntos que tenemos ahí rojos, a eso lo voy a llamar CMS, concentración media de suceso. Tenemos el máximo y un valor medio. Son dos parámetros para describir estos polutogramas, la tope y un valor medio durante todo el evento. Es un poquito esta idea. Tengo el hidrograma de la punta por la lluvia, ya regreso a tiempo seco, aquí viene otra lluvia, regreso a tiempo seco, y tengo el polutograma de tiempo seco, la punta que estoy viendo que aparece, se acota en un valor máximo, tengo un valor medio. Es decir, para mí los polutogramas ahora van a ser descritos a través de la Cmax y la CMS, dos valores sencillitos y vamos a buscar valores para ello. Aquí tienen ustedes la concentración máxima que nos daba para las DQOs, 1500, 600 para la DBO, 1400 para los sólidos, 300 y pico, y la media, casi 1000, casi 400, casi 800. Esto no es agua diluida, no es agua bendita. Y hemos movilizado mucha masa. Yo tengo caudales, tengo concentraciones, puedo calcular masa. He movilizado una masa del demonio, toneladas. ¿Y dónde estaban esas toneladas? Pues estaban aquí, realmente estaban en la red. Arriba parte, un poquito, pero no lo que ustedes... Realmente lo que he movilizado, los colectores no son así, son así. Han estado dimensionados grandes para esperar esas lluvias y van sedimentando cosas, se crean biopelículas, se crean sedimentos, los codos, zonas de baja energía, porque tengo un supertubo para la lluvia, para evitar inundaciones. Y por lo tanto, tengo todo un mundo de material, y más grueso también, que está ahí esperando. Y ese se moviliza con la lluvia, en el momento que hay energía, se va a movilizar y va a darnos, en vez de dilución, aportación de contaminación. Y esa aportación de contaminación va a acompañar, en general, ahora veremos qué hay, a los hidrogramas polutograma, hidrograma polutograma, hidrograma polutograma cada vez llueve. En el estudio del Promexu, que les citaba, por centrarnos en unos valores, la media de DQO fue realmente alta, las máximas, porque había algún valor aquí realmente alto. Vitoria, no sabemos por qué funcionaba tan raro, pero llevó valores del orden de miles, los máximos. La DBO del orden de 3000, los sólidos del orden de 2000, las máximas, las puntas. Y los medios, si nos centramos también en DQO, el medio me dice que dio 650, la DBO 300 y los sólidos 500. Es decir, después de un estudio de muchos eventos muestreados, todos los que les decía, hago un valor medio global de lo que he muestreado de ese agua en tiempo de lluvia y me da un agua peor que el agua residual. Es decir, en tiempo de lluvia lo que tengo es un agua mucho peor que el agua residual que circulaba. Y eso lo suelto por los aliviaderos, porque era agua diluida y cumplía el 5,1 y iba a verter con 25 o con 50. Por lo tanto, eso de la dilución no... Nadie me puede imponer, luego hablaremos de un control basado en diluciones en un aliviadero porque parte de hipótesis falsas. Es decir, no es viable eso. Volvamos a Santiago de Compostela, a nuestro tubo que antes medíamos caudales. Midamos contaminación. También es el proyecto lo mismo. Y Santiago, pues vamos a admitir que llueve un poco y que los colectores se limpian, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pues había sedimentos, llovió, se lavaron. A la siguiente lluvia ya estaban limpios, ya no voy a tener tanta carga para movilizar. Bueno, sí, este es 7 días después de una lluvia. Aquí está el caudal, 20 litros por segundo de base y llego hasta 100, es decir, multiplico por 5 el caudal. Y fíjense ustedes, llego a 2000, a 1500 las puntas. Llego a 1300 la punta de DBO. ¿Y qué pasa después? Fíjense ustedes, aquí va a haber energía, pero las concentraciones siguen bajando. O aquí en los sólidos, punta de y aquí otra viene esta punta, la misma de caudal, y ya no hay masa. Es decir, se movilizaron los kilos, pues desde aquí, es decir, a 45 hasta el cuarto, en media hora, 3/4 de hora, se ha limpiado el colector. Y aquí sí que ya tengo agua más limpia, ya empiezo a bajar a valores, aunque no benditos, de agua bendita,
Pues sí, valores que realmente esto ya empieza a diluir. Es decir, es un transitorio, es un fenómeno complejo, muy variable, la lluvia, la cuenca, los días de tiempo seco precedente para acumular, la secuencia de lluvias, es un fenómeno muy complejo y variable y aleatorio. Fíjense, aquí otro fenómeno, dos puntas, una más energética que la otra, más caudal, pero también por 5 el caudal. Me voy a 1200 en DQO, me voy aquí menos en sólidos, pero la segunda ya no tiene masa para arrastrar, aunque todavía tengo valores de agua residual. En definitiva, y este es más largo, y cierro, ya no vemos más volutogramas. Más largo, pues he lavado, es verdad que de 18:30 a 17, en media hora, 3/4 de hora, he lavado la cuenca. Es decir, en esta cuenca, que es relativamente corta, sí que aprecio fenómenos de lavado. ¿Qué agua me quedaré? ¿Sería bueno no verter? Esta. ¿Este agua es agua ya vertible? Hombre, estoy todavía en 500, 400, hombre, pero ya no es lo anterior. Ya no es el pelotazo de lo anterior. ¿Es 25? No, ni por aproximaciones. ¿Es 50? No. Bueno, esto se estudió en el Promefsu, hemos estudiado en otras cuencas, en el Sostaco, otro proyecto, el CENIT que citaba antes en Santiago, un proyecto FIFIT del Programa Nacional, en el estudio de tanques del Magrama que citaba antes Juan, seguimos acumulando y generamos una base de datos ya de 82 eventos muestreados en toda España, con cuencas más grandes, cuencas más pequeñas, un tipo de lluvias, otro tipo de lluvias, y ahí se puede mostrar un comportamiento estadístico, le podemos ya meter un poquito de estadística. Y ya podemos decir, mira, con datos, la DQO que se mide en general, estas son las gráficas que representan todos los eventos en DBO, en DQO, voy a coger el valor mediana, es decir, el valor que tiene el 50% de probabilidad de ser superado o de no ser superado. Es decir, un valor muy elevado de 1000 tendrá poca probabilidad de ser superado, pero la mediana es el valor 50%, el valor mitad. Y podemos ya, con estas gráficas que son resultado de esos estudios que les comentaba, tener unos valores representativos ya de lo que son esos flujos en tiempo de lluvia que lanza la cuenca y que nosotros soltamos por los aliviaderos. Pues fíjense ustedes, estos eran nuestros valores de referencia. Estos, los de DSUs, desde aliviadero, los máximos y estos los medios. Lo vemos en gráfica mejor. DBO, agua residual de referencia, media, base. Vertido de depuradora. Desde aliviadero de media, estamos hablando de CMS, vierto con 319 de media en toda España. 80 eventos. Las máximas se pueden ir, la mediana, no un percentil más mayor, la mediana, que es muy prudente, 500. Esto es agua residual, peor que agua residual. La DQO, 600 la media de los puntas, la mediana, 1000. Es decir, que puedo pillar tranquilamente un agua 2 veces peor que el agua residual. Los sólidos, bueno, no puedo, 4 veces peor, las máximas. El nitrógeno amoniacal, ¿qué pasa con el nitrógeno amoniacal? Mira, aquí, hombre, algo diluimos. Si ponemos un valor de 25, ¿por qué realmente ahora el agua de lluvia, la escorrentía, diluye? Porque es disuelto, porque no está en los sedimentos. Sí puede haber un poquito, pero no está acumulado, no está en el reservorio que tenemos preparado. Por eso sí que, digamos, sí que se producen diluciones, porque ahí el agua de lluvia sí que va a generar dilución. Pero todo lo demás son sedimentos. Conclusión, muy fácil. Vertidos desde aliviadero en tiempo de lluvia. Agua residual, doble peor que el agua residual, la mitad, 1/3 y agua residual. Entonces, agua residual, peor que agua residual. Hacían falta los tanques de tormenta o gestionar más el agua en tiempo de lluvia. Estos son impactos importantes dependiendo del tipo de medio natural donde enviemos el agua. Y desde los tanques de tormenta. Colocamos tanques de tormenta más pequeños, con doble cámara, con un sistema de regulación, más grandes. Desde Madrid. Los llenamos de agua. Claro, el agua en un tanque de tormenta, aunque estemos pensando es agua de lluvia, diluida, es agua residual. Miren ustedes qué bonita es.
Es agua problemática. Y está ahí. La he parado, si he podido. Y se la voy a tener que regalar a alguien. Y cuando le diga a la depuradora, tengo aquí unos 200.000 metros cúbicos de agua que te voy a regalar, pues la depuradora te enseñan un dedo y te dicen que no. Bueno, y luego hay que vaciarlos. Y se ponen bombas con la esperanza de que, claro, la depuradora me va a dejar enviar. Este es un bombeo descomunal que hay en un tanque de Madrid. Solo pueden vaciar con una bomba, porque no les dejan vaciar con más. Tienen capacidad para vaciar, vamos, en horas, pero tardan días, porque no pueden vaciar más. Y además con bombas especiales, porque las convencionales no, porque lo que hemos metido ahí no es agua. Es decir, el tanque, esto es la China, en Madrid, un tanque de 200.000 metros cúbicos creo que tiene. 200.000 la China, claro, y este se llena, y se llena con agua residual. Y como, claro, ha movilizado sedimentos, pues es bueno pasarlo por unas rejas, porque si no lo voy a tener en el tanque. Pongo unas rejitas ahí para retener el residuo que viene arrastrado, porque si no luego me va a machacar las bombas. Claro, pero las rejitas son así. Y aún así, el tanque se llena y se llena. Y le tengo lleno. Y esto es lo que hay en el tanque. Todo eso que he tenido antes lo tengo ahora almacenadito. Y tengo unos flotantes de grasas, de residuos, de sólidos que se me han colado. Y eso lo tengo que gestionar. Pero aún así, esto es otro tanque. Este sin rejas de entrada. Y eso es lo que he retenido. Que antes iba al medio natural. Hay tanques que son de este tipo, que reciben el agua, mezclas y viertes un agua mezclada y decantada. Hay tanques que confinan el agua, se llenan y vierten la cola del hidrograma. Es decir, cojo la primera parte, la que veíamos antes muy contaminada, la meto aquí y la cola la suelto. Hay diferentes estrategias. Entonces, acompañando en el manual de tanques vienen todas estas posibles configuraciones y les llevo a Lugo otra vez. Y en este caso vamos a estudiar rápidamente una cuenca, la cuenca de Casas, que tiene un tanque con un depósito aliviadero del tipo, vuelvo para atrás un poquito, creo que lo tengo, pero de este tipo, ¿de acuerdo? Voy a verter desde el propio tanque de tormenta. Es de 3.000, 4.000 metros cúbicos, pero el valor sería 30 metros cúbicos por hectárea neta, que es un tanque muy digno para el norte. El adecuado no sabría decirles. El correcto no lo sabría decir. ¿Adecuado? Sí, bastante digno, por volumen. Para Río Miño, que lleva agüilla. Este es el tanque, una configuración tubo grande de entrada, salida pequeña para definir el caudal máximo de depuradora y una vez está lleno, si no se llena del todo, pues todo hacia la depuradora, pero si se llena, vertido de DSU desde aliviadero. Tubo grande de entrada, agua de tiempo seco hacia una compuerta de salida motorizada. Tamifes en los aliviaderos para tamizar, que no me salgan esos residuos que veíamos ahí flotando de todo tipo, y se va llenando y vierto. Lo instrumentamos, caudalímetros en entrada, limnímetros, caudalímetros de salida, redundante para poder hacer balances de masas, y tomamos muestras también. Y se llena. Y tomamos agua justo antes de verter, tomamos muestras para ver qué sale. Es decir, esta sería toda la instrumentación. Entonces, cuando se supera el umbral a 3.500, a 3,5 metros, pues hay una parte del agua que se va a verter y esos puntos representarían pues, toma de muestras y, bueno, en este caso se genera un vertido de unos 1.800 litros por segundo. Y entonces, lo mismo, este sería el nivel. Y aquí vemos muestras que vamos tomando a 30, 40 centímetros de la superficie. Porque si la tomo justo de arriba, voy a tomar, se me atasca la alcachofa, la toma directamente. Las tomamos a medio metro de profundidad, las muestras, sumergidas. 200 de DQO, 150 de DQO, 100 de DQO, eso ya son cosillas interesantes. La referencia era en DQO 125, en vertido. O sea que el tanque, en ese fenómeno de atrapamiento, de mezcla, de decantación, el agua que voy a verter se parece mucho a un efluente de depuradora. Y la DBO, hombre, empezó en 100, pero luego baja a 50, 40, 25. Interesante, estoy en valores ya muy interesantes. En nitrógeno amonio total estoy en 5, estoy por debajo de 10, de 15. En sólidos estoy en 40, 20,
Estoy en torno de esos 35 de la depuradora. Y en contaminación bacteriológica, nada, lo mismo. No hay forma de diluir la contaminación bacteriológica. 10 a la 6, 10 a la 7, no hay forma. En definitiva, yo puedo analizar ese tanque. Estos serían los valores después de 8 muestreos. 124, 56, 95, 09. Esos serían los valores que yo tengo de media del vertido de ese tanque DSU que va al Miño. Entonces, ¿cuánto me está atenuando? No tuvimos dinero, no fuimos capaces tampoco de conseguir para muestrear la entrada. Fue una pena. No teníamos el flujo de entrada. Entonces, no podemos saber realmente cuánto se atenuó la entrada respecto al vertido. Ahí la Confederación no presupuestó, no quiso, quería solo saber lo que se vertía. Y entonces, lo podemos comparar con esa base de datos que les ponía anteriormente. Esa base de datos que es de muchos eventos. Entonces, cuando comparamos con los valores que teníamos entonces, vemos el CMS de la base de datos y los máximos de la base de datos. Y veíamos que las CMS las atenuábamos 4 veces, es decir, estábamos teniendo un rendimiento de reducción de las concentraciones del 76% en DQO, del 76% en DBO, del 80% en sólidos. Es decir, estábamos teniendo rendimientos simplemente mezclando, reteniendo, muy buenos, como un primario eficiente de depuradora. Y las puntas las atenuábamos también de forma radical. El hecho de mezclar, la punta quedaba atenuada. 89, 92. Es decir, este tanque estaba funcionando de vicio para esos flujos y ese momento de caracterización. Estábamos consiguiendo el objetivo, llegar a valores no de depuración, pero sí concentraciones relativamente bajas y cumpliendo el objetivo en este punto, en este agua vertida. Estos serían sus valores colocados en este tipo de gráfica, que ahora les enseño. Se reduce el número de vertidos, se reduce el volumen vertido, se atenúan las concentraciones medias, por lo tanto, vierto menos sólidos, vierto menos metales, es decir, lo que van a ser impactos crónicos, y se atenúan las máximas. Tuvimos la suerte de participar también en un último estudio de tanques en toda España, en diferentes emplazamientos, con muy diversas tipologías. También el Magrama de entonces apoyó el estudio, iba acompañado también del desarrollo del manual. Se muestrearon diferentes tanques. Y ya voy cerrando esta parte. Y vimos lo mismo, el agua. Ahora aquí sí había dinero para ver la entrada. Tiempo seco, la entrada, agua residual, tiempo seco, tiempo de lluvia. ¿Y qué teníamos de media en los tanques? 97. De media de todos los tanques estudiados. La DQO, también, agua de tiempo seco, agua media de tiempo de lluvia, lo que ya hemos visto, es agua residual, la media es agua residual. Lo que salía de los tanques, 227. Los sólidos, el tiempo seco, el tiempo de lluvia con toda la movilización y lo que al final salía de los tanques, 135. Se aleja de los valores de referencia de una depuradora, no podemos aspirar a ello, pero sí vemos que tienen una eficiencia importante. Aquí hay gráficas también de amoniacal, que claro, sí que se aprecia dilución, tiempo seco, tiempo de lluvia, dilución verdadera y lo que salía al final del tanque con valores muy interesantes. En definitiva, lo vemos aquí. Agua residual, agua desde aliviadero, agua desde tanque de tormenta. Es decir, hemos bajado a valores interesantes. Los tanques de tormenta cumplen una función, reducción de volumen, de número de vertidos, y se nos escapa agua. Pero no es un agua que cumpla para nada, no son valores que generan impacto en medio receptor, son valores que si nos muestrean, nos puede caer una multa porque no cumplen con el concepto de dilución. No hemos bajado a 50 con una dilución 1,5 o a 40 con una dilución 1,6, para nada. Y eso que hemos construido un supertanque. Lo mismo en DQO. Agua residual, agua de aliviadero, agua de tanque. Sigue siendo un valor que no se acerca a los valores de referencia. En sólidos, para nada tampoco. En definitiva, el agua que vertemos desde los tanques, aunque es mejor que el agua residual, no llega a valores de depuración. Estamos en el orden de 2-3 veces los valores. Si vamos a verter con esos valores, nos tienen que dar una autorización singular. No vale el tratamiento de gestión habitual de vertidos de tiempo seco o de vertidos industriales. No, voy a verter durante un tiempo con un valor que va a generar efectos en el medio, que procuraré que no genere impactos.
pero efectos inevitablemente. Habrá mezcla, habrá valores altos, voy a someter a una dosis un poco más elevada y necesito que me permitan hacer eso porque son valores singulares, transitorios, temporales, que no tienen por qué dañar al medio natural. Lo limitaré en ese sentido. Y para eso necesitamos una visión singular de este tipo de vertidos. Y a pesar de que tengamos los tanques, vamos a tener valores muy importantes. Es decir, ¿tenemos rendimientos interesantes? Sí, pero para nada a valores tradicionales de efluente tratado de depuradora en un vertido. Es muy difícil controlar los DSUs a partir de controles basados en concentración. Es imposible establecer porque no hay más que esperar a una punta para que incumplamos, pero de largo. El último estudio que hemos trabajado, muy interesante, es el de Madrid, en el Manzanares, el eje Manzanares en Madrid-Río, porque interesaba saber qué se vierte en tiempo de lluvia al Manzanares, por los diferentes aliviaderos que hay a lo largo del eje que se está revitalizando, que se está dinamizando. Claro, aquí cambiamos de escala, trabajamos con otras infraestructuras en unos tamaños brutales y muestreamos en los depósitos, como les decía, aquí hay diferentes estrategias de gestión y dónde se produce el vertido, tienen un concepto extraño, no conseguimos, aunque sabemos de dónde viene, de un estudio nuestro de hace 20 años, pero trabajan con un concepto de 1,17 de dilución. 1,17. Y es un misterio que todavía tenemos que resolver, pero con eso han dimensionado tanques inmensos, y hemos medido en vertido en aliviadero, el que les enseñaba al principio, y lo del 1,17 no, me da que no. Seguimos vertiendo agua residual o peor que agua residual por el aliviadero, con caudales brutales. Pero sus tanques, esto es el estudio del Magrama y estos son los tanques que hemos muestreado en el canal, vuelven a tener esos rendimientos muy parecidos. Es decir, estamos en fíjense ustedes, son otras dimensiones y dan rendimientos muy parecidos. Funciona mal en amonio por unos motivos que no entraré, pero digamos, los tanques trabajan bien, son eficientes, pero dan un posible efluente que no cumple esos vertidos, que no va a ser, digamos, agua bendita para nada, ni agua. Hemos reducido el número, el volumen, el impacto, pero vamos a seguir impactando. ¿Y cómo resolvemos los impactos en el medio natural? En definitiva, estamos soltando por aquí agua contaminada, inevitablemente, en los DSUs. Tenemos el régimen de precipitaciones, la cuenca de saneamiento, el sistema de drenaje y la masa de agua que es nuestro cliente. El esquema que veíamos antes. En definitiva, son los elementos que van a interaccionar y con los que este es el modelo, el marco conceptual con el que planteamos el borrador de la norma. Planteamos conociendo esos tipos de vertidos, estaba claro que vamos a generar un impacto, un efecto sobre las masas de agua, es decir, vamos a mandar contaminación inevitablemente. Entonces era saber si esa contaminación, en función del tipo del medio, en función de la presión en definitiva que generamos sobre la masa de agua, nos permitía un medio marino abierto, un río con mucho caudal, va a ser menos susceptible a esos vertidos que un pequeño arroyo, un embalse, porque son masas de diferente tipo y por lo tanto la idea era hacer, como se trabaja en la planificación hidrológica, un impress cuantitativo, medir la presión en función de la susceptibilidad del medio, de lo sensible a esos vertidos que iba a ser el medio y siempre fijando unos objetivos ambientales viables. Tenemos con esa visión integrada, realmente en este juego, además de estos vertidos, también juegan los vertidos de la depuradora, el efluente final de la depuradora, efluentes parcialmente tratados en la depuradora, que no hay que olvidarnos de ellos, escorrentías contaminadas, es decir, todas ellas participan en la presión y realmente la visión sistémica tiene que tenerlo en cuenta. Esto es un poquito las tres y por lo tanto es clave entender los medios para apretar más o menos aquí, limitar más o menos esto y eso nos obligará a hacer mayores inversiones o menores aquí, en nuestras infraestructuras, nuestro juego. Entonces se planteó eso, se analizaron a nivel europeo cuál era, primero a nivel español qué normativas, qué criterios se seguían, se analizó, había estrategias de dimensionamiento de tanques basados en dilución, basados en limitar el número de vertidos al año, que si 20, que si 15, que si 25, en retener un volumen de escorrentía. Vamos a quedarnos con el 20% o con
como Bilbao, ¿no? ¿Dónde está? El 98% de la escolaridad de Bilbao me la voy a guardar. ¿En dónde? En tanques, supertanques. Y solo se va a escapar hacia la ría el 2%. Bueno, pues es una decisión, pero tienes que tener luego recursos para invertir y para explotar. En retención de masa de vertido, en tiempo de vertido, son criterios que se utilizan para dimensionar estos tanques, pero son uno a uno y es un criterio de emisión. Nos estamos fijando en lo que yo voy a soltar por aquí. Pero luego, realmente, con lo que hay que trabajar es con los criterios de emisión, de cuánto puede la masa de agua admitir. Y claro, aquí no nos vale la forma tradicional de medir cómo está una masa de agua, el oxígeno disuelto, la DBO, que voy y tomo una muestra, luego dentro de 15 días voy a tomar otra muestra. No vale eso. Lo que es importante ahora es que yo durante 2 horas voy a soltar agua a 200 de DBO aquí, y mañana otras 2 horas o 3 horas, y ahora con 300, y luego con 100. Es decir, son vertidos ocasionales, transitorios, y no nos valen los métodos tradicionales para analizar el estado de la masa de agua. Necesitamos una visión más moderna que habla de estándares que llaman estándares intermitentes, dosis, duración, frecuencia. ¿Cuántas veces voy a verter? ¿Con qué dosis? ¿Cuántas veces al año? Es una visión que en otros ámbitos ambientales, como en la atmósfera, se utilizan, pero que en agua no se vienen utilizando y se utilizan ya, por ejemplo, en muchos países, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero en España nos está costando mucho entender o introducir este tipo de estándares que van a permitir generar una mancha, un vertido, y que luego impacte transitoriamente sobre la masa de agua. Eso está contemplado en las normas, pero es un paso que cuesta dar y que entiendan los gestores del dominio público del agua, del dominio público, para que permitan incumplimientos aún después de mezclar. Con estos vertidos vamos a generar impactos agudos, oxígeno disuelto, sólidos, pero no debemos olvidarnos de que también mandamos metales pesados y nutrientes. Entonces tenemos que tener tanto en cuenta las concentraciones como los kilos año que vertemos por esos puntos de vertido. Estudiamos toda la normativa que había en Europa, había una empresa había hecho un estudio muy completo a nivel nacional, lo desgranamos, lo estudiamos en detalle, estudiamos normativa de Estados Unidos, de Inglaterra, de Escocia, de Gales, de Portugal, de Holanda, de Irlanda, de Francia, Alemania. Revisamos toda la normativa que había y analizamos cómo dimensionaban ellos, cómo trabajaban este tema de los DSEUs. Y, como consecuencia de ello, llegamos a proponer la metodología que está en ese borrador de norma, que se basa en 4 niveles de trabajo. Y lo voy a explicar muy rápidamente, que ya quedan 2 imágenes solo, un minuto más. Es cuando los problemas son sencillos, pequeños impactos de un tanque en una red de saneamiento, podríamos dimensionar con eso de definir un volumen específico, tantos metros cúbicos por hectárea neta. Tanto esta red, problema sencillo, medio que admite vertidos, método más sencillo, basado en metros cúbicos por hectárea neta. Otro nivel sería, ya empiezan a ser más complejas las cuestiones, el impacto puede ser significativo, vamos a hacer modelización, modelo hidrológico hidráulico. Y vamos a ver cuántos vertidos generamos o qué volumen vertemos en función de cuánto mandamos a la depuradora y qué tamaño de tanque. Es decir, estudiamos hidráulicamente el problema. Implica más tiempo, más coste, pero no tanto. El siguiente nivel sería a esos vertidos que se producen después de simular la red y las lluvias y los vertidos de DSU, podemos meterles contaminación, porque sabemos más o menos qué contaminación van a acompañarles. Y podemos saber cuántos kilos mandamos cuántos eficiencia, cuánto estamos mandando en sólidos o en DQO. Hay normativas que trabajan así. Y luego, ya el estudio más completo, cuando ya hay un problema grave, hay muchos vertidos interactuando, es un sistema grande, complejo, es una aglomeración que está presionando en una masa de agua, lo que se propone es hacer simulación hidráulica, es decir, resolver bien la parte hidráulica, pero empezar a trabajar con polutogramas y trabajar con modelización del medio natural. Es decir, aquí ya implica trabajar fino con todos los elementos del medio, con simulación numérica, haciendo campañas con información para realmente dimensionar bien todo el conjunto y todos trabajando, digamos, con ese objetivo común que sería la protección de esa masa de agua.
Es decir, esto daría para más tiempo, pero la idea es que en la norma los problemas sencillos se resuelven de forma sencilla, casi independiente, unitaria, vinculada a punto de vertido, y los problemas, conforme se van haciendo más complejos, pues se van utilizando herramientas más complejas donde los flujos de contaminación ya adquieren importancia y se analiza mejor el impacto sobre el medio, que realmente es nuestro interés. Esta filosofía la pueden encontrar ustedes en ese manual también. Que ya siempre. A nivel de todas esas normas europeas que revisamos, un poquito estos niveles que les citaba. Pues dilución lo trabaja, pues un 35% de las revisadas. Volumen específico un 20%. Limitación de número de vertidos, volumen vertido un 40%. Es decir, es una estrategia muy utilizada en las normativas europeas. ¿Qué contaminación vertemos a lo largo por esos vertidos de DSU que hemos analizado? También es una estrategia muy utilizada. Y también el uso de esos análisis de los impactos transitorios en el medio natural por esos vertidos con esa contaminación también aparece muy citada en la bibliografía. Es decir, que los 4 niveles que se proponen en la norma son coherentes también con lo que se hace por el resto de Europa y que pasará luego tranquilamente a explicar Pera. Cierro ya, que ya me paso 5 minutos. Las DSU desde aliviaderos son aguas residuales, con concentraciones de media superiores o peores a las aguas residuales de tiempo seco. No se puede aplicar el concepto de dilución para el control de DSUs. Los tanques de tormenta reducen el número de vertidos, el volumen vertido y atenuan las concentraciones medias y máximas. Son como un decantador primario eficiente, pero es un vertido todavía de agua residual, parcialmente tratado con ese objetivo que vemos. Es fundamental integrar las depuradoras en la jugada global. Y los tanques se deben diseñar, además, teniendo en cuenta que se gestionan aguas residuales muy cargadas con todo tipo de sólidos y residuos y gruesos. No es agüilla que entra por un lado y sale por el otro, no. Es clave dimensionar, pensar en la explotación del tanque y en los residuos gruesos. Las estrategias de evaluación y control de este tipo de impactos deben tener en cuenta la singularidad de este tipo de vertidos. Es clave la susceptibilidad del medio receptor, la planificación hidrológica, la directiva marco así nos lo dicen. Pensemos en el estado de las masas de agua y pensemos también que nosotros vamos a impactar transitoriamente y, por lo tanto, esos estándares intermitentes son de interés. Si la sociedad nos proponemos nuevos objetivos, queremos mejores masas de agua, necesitamos nuevas infraestructuras, nuevas tecnologías y es clave, eso va a ser costoso, habrá que invertir y buscar esos recursos. Cuando nos pusimos a hacer depuradoras, todos entendimos que había que hacer e invertir en depuradoras. Ahora toca hacer gestión en tiempo de lluvia de los sistemas de saneamiento y se necesitará un plan, unas inversiones importantes. Es clave una aproximación integrada, que considere todos los elementos. Es clave la visión de sistema. Y la gestión de aguas residuales y la de pluviales debe ser analizada de forma global e integrada y conocer cómo se moviliza la contaminación. Todo eso son medidas paliativas por nuestro tipo de sistema de saneamiento. La clave, sin duda, es trabajar, como en cualquier problemática ambiental, en origen. ¿Por qué tenemos los sistemas unitarios? Porque metemos agua de lluvia. Dejemos de meter agua de lluvia, empecemos a aplicar sistemas urbanos de drenaje sostenible, empecemos a quitar el agua en origen. Esto es el futuro. Inevitablemente tenemos que ir por ahí. Empecemos a separar redes. Dinamarca se ha propuesto tener redes separativas en un plazo. 100 años. Llevan 10, les quedan 90. Nosotros tenemos que empezar también a pensar en quitar agua de escorrentía, en valorizarla, en considerar el agua de lluvia no un desecho, no mezclarla, sino un valor. Cambiar nuestro paradigma, empezar a pensar en sistemas urbanos de drenaje sostenible. Seguiremos haciendo tanques de tormenta, necesitamos una norma, un criterio, pero hay que trabajar también en el origen del problema, porque es el futuro y es la sostenibilidad. Y nada más. Muchas gracias y perdonen ustedes este costón de primera hora. Muchas gracias.